Arrancamos una nueva explicación visual. Hoy vamos a diseccionar un evento que literalmente partió la historia en dos, la Revolución Francesa. Y ojo, no vamos a memorizar fechas aburridas, para nada. Lo que haremos es revivir un viaje súper desordenado, fascinante y, bueno, seamos sinceros, bastante sangriento. Fue un choque brutal entre esos altísimos ideales de la Ilustración y una realidad política cruda y a veces terrorífica. El objetivo aquí es desgranar cómo esa chispa rebelde original no se apagó, sino que sigue teniendo un impacto global y muy vibrante hoy en día. Para empezar, nos surge una pregunta vital. ¿Cómo es posible que un documento escrito a finales del siglo XVIII, a pluma y tinta, siga definiendo nuestras libertades en pleno siglo XXI? O sea, la Revolución Francesa no es solo una lección empolvada del pasado, es, básicamente, el manual de instrucciones inconcluso del mundo moderno. Así que es el momento de ver cómo se encendió exactamente esa mecha. Sección 1. Las ideas revolucionarias. Antes de que cayeran las cabezas, cayeron los dogmas. Todo empezó con un choque frontal contra el llamado antiguo régimen. Fijaos, los cimientos filosóficos de la Revolución fueron una auténtica sacudida sísmica. Tenemos a Voltaire, por ejemplo, que atacó sin piedad a la todopoderosa Iglesia. La consideraba una institución anacrónica que asfixiaba la libertad y propuso una religión natural mucho más racional. Luego, Hobbes aportó una idea totalmente rompedora: el contrato social. De repente, el derecho divino de los reyes, esa idea de que gobernaban por puro mandato celestial, perdía todo el sentido frente a la propuesta de que gobernantes y gobernados tenían obligaciones mutuas. Y finalmente Rousseau. Él exigió igualdad social pura y dura, perfilando al pueblo no como un puñado de simples súbditos obedientes, sino como el protagonista absoluto de la historia. Eran ideas tan contagiosas que crearon la tormenta perfecta. Sección 2. Derechos y libertades. Es hora de ver cómo toda esa efervescencia teórica se convirtió en ley, tomando, por cierto, mucha inspiración de los vecinos del otro lado del charco, los Estados Unidos. El punto de no retorno llegó con el artículo 1 de la Declaración de 1789. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. A ver, aunque hoy nos suene a sentido común, en su época esto era dinamita pura. Desmanteló de un solo plumazo siglos de estamentos sociales superrígidos y privilegios hereditarios. Pasamos de un mundo donde nacer campesino significaba morir campesino a una sociedad donde la cuna ya no dictaba el destino de nadie. Un cambio de juego absoluto. Y esta libertad no era solo física, era mental. El artículo 11 consagró la libre comunicación de pensamientos y opiniones. Hay que recordar que antes de 1789 la censura real era asfixiante. Un libro equivocado y podías acabar en la cárcel. Este artículo convirtió la libertad de expresión y de prensa en la piedra angular del nuevo mundo. Cualquiera podía hablar, escribir e imprimir libremente, siempre, claro, asumiendo la responsabilidad por los abusos. En esencia, fue el gran triunfo legal de las ideas de Voltaire y Rousseau. Sección 3. El arte del poder. Porque claro, escribir leyes es una cosa, pero convencer a una nación entera que estaba en la ruina y hambrienta, bueno, eso es otra muy distinta. Aquí es donde entra en juego la maquinaria de la propaganda visual. El cambio visual fue drástico, de verdad. El pintor Jacques-Louis David se convirtió prácticamente en el ministro de propaganda de la Revolución con su pincel. Reemplazó ese arte frívolo, recargado y extravagante del rococó, que tanto le gustaba a la realeza, por un neoclasicismo de líneas limpias. Inspirándose en la austeridad de Grecia y Roma, buscaba proyectar una seriedad y moralidad implacables. Cuadros emblemáticos como La muerte de Marat no eran simples retratos documentales eran herramientas calculadas al milímetro para crear mártires. Un dato muy curioso: Marat fue asesinado en su bañera porque pasaba horas allí metido para aliviar una terrible enfermedad de la piel, pero David lo pintó casi como un Cristo impecable y trágico. El objetivo: demonizar a los enemigos y movilizar a las masas con un fervor casi religioso. Sección 4. El terror y las clases. Y aquí, amigos, es donde la utopía luminosa choca de frente contra el muro de la realidad. El descenso a la oscuridad fue vertiginoso. De las esperanzadoras y poéticas declaraciones de 1789, pasamos rápidamente a 1793, donde la radicalización y eventos sangrientos como el asesinato del propio Marat encendieron la mecha del extremismo. Para 1794, la paranoia era total, absoluta. Bajo el llamado régimen del terror, las garantías constitucionales simplemente se evaporaron frente a la sombra constante de la guillotina. La paradoja definitiva la encarnó Robespierre, el líder indiscutible de esta etapa. Imaginaos, un hombre que años antes había escrito apasionados ensayos contra la pena de muerte, terminó enviando a miles de personas al cadalso en nombre de la virtud y la libertad. Pero ¿quién impulsó realmente todo este caos y cambio monumental? La historia nos ofrece un debate que parece sacado de una novela de detectives.
Por un lado, tenemos la visión más tradicional y marxista de historiadores como Albert Soboul. Para él, el caso está clarísimo. Fue un choque frontal entre una burguesía ascendente, que tenía dinero pero no poder, y una nobleza feudal decadente que se negaba a soltar sus privilegios. Por otro lado, la visión revisionista, con investigadores como Lucas y Hobsbawm, plantea un escenario mucho más gris y fluido. Ellos argumentan que en realidad los burgueses y los nobles se llevaban bastante bien, compartían negocios capitalistas e invertían en las mismas tierras. Según esta visión, el verdadero quiebre no fue una pelea de clases predefinida, sino que ocurrió cuando las masas populares, desesperadas por el hambre, irrumpieron en la escena y forzaron la radicalización de todo el proceso. Sección 5. Un legado en América. Demos un salto en el tiempo y crucemos el océano, porque las ondas de choque de París no respetaron fronteras. La resonancia de las ideas de 1789 cruzó el Atlántico y llegó con una fuerza brutal a la América Latina del siglo XX. Incluso 2 siglos después de la toma de la Bastilla, las promesas centrales de soberanía popular, democracia real y derechos fundamentales seguían y siguen siendo el motor de las luchas continentales. La utopía de la revolución, esa búsqueda de una sociedad perfectamente igualitaria, aún no es una realidad consolidada. Sigue siendo un vibrante trabajo en progreso frente a unos desafíos inmensos. Todo esto refleja la fascinante evolución de la dignidad humana. Los derechos humanos nacieron en aquel turbulento siglo XVIII como un escudo para proteger al individuo frente a los abusos de un Estado absoluto, frente al capricho de un rey. Pero hoy, esos conceptos han mutado y se han sofisticado un montón. Ya no se trata solo de limitar a los monarcas, sino de proteger al ser humano en su vulnerabilidad concreta, al disidente que alza la voz, a las minorías silenciadas, a los marginados por el sistema. Hoy en día, la verdadera democracia exige tolerancia institucional y, sobre todo, garantizar el derecho a discrepar de forma civilizada. Entonces, la gran conclusión para nuestro presente es que aún nos quedan tareas pendientes verdaderamente titánicas. Para alcanzar esa utopía democrática soñada en 1789, no basta con organizar elecciones periódicas, ¿qué va? Requiere desmantelar viejas estructuras de poder, esas lealtades clientelistas que a veces parecen casi medievales. Exige construir verdaderos estados-nación impersonales, donde la ley importe de verdad más que los contactos, y crear vínculos de participación orgánica y real entre la ciudadanía y quienes gobiernan. Solo así, la libertad, la igualdad y la fraternidad dejarán de ser bonitas palabras pintadas en un muro para convertirse en el oxígeno de nuestro día a día. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. Si la Revolución Francesa nos enseñó que derrocar a un rey es solo el primer paso, ¿están las democracias modernas realmente terminadas o seguimos viviendo las réplicas de aquel terremoto de 1789? Suscribiros y darle like para más contenido para este.